Hermanos, buenas tardes. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Por favor, abramos la escritura en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo 14 hasta el final del capítulo, hasta el versículo 21. Efesios 3, desde el versículo 14 hasta el versículo 21. Y la palabra del Señor dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor bendiga su palabra, y en esta oportunidad, hermanos, vamos a continuar con nuestra serie de la carta a los Efesios. Y esta porción que hemos leído de la Escritura es la segunda parte de este capítulo 3 de la carta del apóstol Pablo para los Efesios, a los cuales nosotros podemos ver en estos versículos la oración que hace el autor de esta epístola. Y antes de pasar a meditar en esta oración, hermanos, yo quisiera que notemos que las Sagradas Escrituras dividen esta porción de las Sagradas de la Biblia en tres partes. Y nosotros en esta tarde vamos a dedicarnos a ver la primera parte de esta división que vamos a ver. Primero, hay una especie de prefacio que antecede a la oración. Esto lo vemos en los versículos 14 y los versículos 15. Luego está la oración propiamente dicha, o las peticiones que hace el apóstol por los Efesios, que va desde el versículo 16 hasta el versículo 19. Y una tercera y final parte es la doxología final, que está en los versículos 20 y los versículos 21. Esta es la forma en que nosotros podemos dividir en secciones esta porción, esta segunda parte del capítulo 3 de la carta a los Efesios que hemos leído por la gracia del Señor. Los dos primeros versículos, que es lo que vamos a ir nosotros meditando con la ayuda del Espíritu Santo, dicen de esta manera, el versículo 14 y versículo 15. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y una de las primeras cosas que nosotros podemos aprender en estas palabras del apóstol Pablo es la forma como es que él se refiere a la primera persona de la Trinidad, al Padre, usando palabras de confianza para los efesios gentiles, al decirles que ahora ellos también podían invocarlo como Padre desde la tierra. Recordemos nosotros que en los capítulos anteriores el apóstol Pablo estaba haciendo una especie de resumen de cuál era la condición de los gentiles. En ese resumen, el apóstol describe la situación espiritual de las almas que eran diferentes al pueblo judío.
que ellos se encontraban sin Cristo, eran ajenos a las promesas, a los pactos de Dios, y que ahora por la gracia de Cristo habían sido ellos acercados a Dios, y de que esa pared de separación que había entre los judíos y los gentiles había sido derribada y había hecho de los dos un solo pueblo. Eso es lo que nosotros vemos como una forma de resumen en los capítulos 1 y el capítulo 2 de esta epístola. Y esto que nosotros leemos ahora en estos primeros 2 versículos es algo maravilloso para cualquier persona aquí en la tierra. Más aún para todos aquellos quienes creían que el Dios de los judíos, el Dios que había hablado tantos prodigios, tantas doctrinas morales elevadas, a ese Dios que había hecho tantos prodigios, tantos milagros en el pueblo judío, ese Dios que le había concedido tantas victorias militares al pueblo de Israel, ahora también es el Padre de ellos. Y que también puede ser el Padre de cualquier persona, sin importar su nacionalidad, ni su raza, ni su idioma. El Dios de la Biblia puede ser invocado por las familias de la tierra. Eso es lo que nosotros leemos en estos 2 primeros versículos. Y qué maravilloso sería, hermanos, de que Dios pueda ser invocado por todas las familias de la tierra. Es evidente, hermanos, de que ahora nosotros vemos al apóstol Pablo revelándole a los efesios aquello que él hace cuando entra en el closet de la oración. Porque nuestro pasaje dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es la revelación que nosotros vemos primeramente en este versículo. Y por eso es que yo quería que nosotros tengamos un tiempo especial para poder meditar en esto que la palabra del Señor nos trae ahora. De que Pablo está revelando a los efesios y nos revela también a nosotros qué es lo que él hace cuando entra en el closet de la oración privada. Y esta revelación que nosotros vemos aquí en la Escritura no la hace el apóstol con la misma intención, podemos decir, insana que tenían los fariseos, de mostrarse ellos mismos como hombres elevadamente religiosos. Recordemos que la Escritura nos enseña de que ellos hacían oraciones en las esquinas, en los lugares públicos. ¿Para qué? Para ser vistos por los hombres, para ganar el aprecio de los demás, para que las demás personas pudiesen tenerlos a ellos como personas, como sacerdotes de Dios aquí en la tierra, como hombres que eran precisamente servidores del Dios Altísimo aquí en la tierra. Pero Pablo ahora no nos está revelando que él también entraba al closet de oración con esa misma intención con la cual la hacían los hombres que estamos mencionando, los fariseos. Él no tenía la intención de que ni los efesios ni nosotros pensásemos de que él era un hombre muy religioso. Esto nosotros lo damos por descartado, sino que observamos aquí muchas cosas, hermanos, muchas cosas que nos enseñan acerca de la actividad de un ministro de la palabra de Dios. Es decir, Pablo aquí nos enseña que las tareas de un ministro de la palabra de Dios, porque él era maestro de los efesios, él fue maestro de ellos. Nosotros podemos recordar que Pablo plantó la iglesia de los efesios, Pablo les predicó el evangelio, Pablo les habló todo el consejo de Dios. Pablo no rehuyó absolutamente el escatimar, enseñarle alguna doctrina a ellos, sino que él era maestro, era evangelista también para los efesios. Pero además de esa tarea de ministrar la palabra de Dios, de enseñar la palabra de Dios, predicar el evangelio y todas sus doctrinas, la tarea de un ministro no se limita únicamente a eso. Es lo que la Escritura nos enseña.
Tampoco se limita solamente a las amonestaciones que puedan ser halladas en esa palabra predicada, o tampoco a ninguna de las grandes doctrinas de las Escrituras, sino que la tarea de un ministro es también doblar rodillas y buscar a Dios. Usted se da cuenta lo que nos está enseñando el apóstol, o Dios por medio de la pluma del apóstol. Nos está enseñando que la tarea del ministro también es doblar rodillas para interceder por aquellos que se encuentran bajo su cuidado pastoral. Pablo fue un pastor para ellos durante unos años, unos pocos años. Y esa labor pastoral, queridos hermanos, no solamente se limita a estar parado en un púlpito, a hacer la exposición de lo que la palabra de Dios enseña, y de ahí se acabó todo. Esa característica que nosotros vemos acá, la de unir la intercesión con la enseñanza a un pueblo determinado, no se limita a la vida ministerial del apóstol Pablo, sino que nosotros encontramos también a otros, podemos decir, grandes hombres usados por Dios en el pasado, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Por eso nosotros encontramos en Samuel un versículo, en Primera de Samuel, capítulo 12, un versículo, hermanos, que es importante y quizás puede estar resumiendo lo que nosotros queremos ver en la Escritura esta mañana, esta tarde. Primera de Samuel 12, 23. Dice la palabra del Señor: así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Samuel era profeta. Él tenía la actividad de profeta. Fue un profeta llamado por Dios, levantado por Dios. ¿Y cómo es que veía Samuel el interceder por ese pueblo a quien él profetizaba, a quien él enseñaba? ¿Cómo es que era la visión de Samuel de esa intercesión, si es que esa intercesión cesaba? Él decía: lejos esté de mí pecar contra Jehová, dejando de orar por ustedes, a quienes les enseño la voluntad de Dios, a quienes les enseño la palabra de Dios. Hermanos, y esto es importante para nosotros. Es importante porque siempre en nuestros corazones hemos llevado el levantar misiones, el enviar misioneros, hombres que enseñen y prediquen la palabra de Dios, no solamente aquí en las calles, también en los púlpitos de las misiones, donde Dios nos permita también llevar su palabra. Y estamos viendo por medio de la Escritura que esa tarea, ese deber, no solamente se limita a la enseñanza, sino que también incluye un tiempo de intercesión, un tiempo de oración. El ministro de Dios no solamente enseña, sino que intercede también por aquellos a quienes él enseña. También lo vemos en Esdras capítulo 9, versículos 5 y 6. Esdras también era un profeta del Señor. Él instruía al pueblo de Dios. Él interpretaba las Escrituras de tal forma que el pueblo pudiese recibirla en un lenguaje mucho más claro y sencillo para ellos. Y en el capítulo 9, versículos 5 y 6, leemos que la Escritura nos dice: a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Aquí vemos nosotros una oración de intercesión que hace Esdras
por él, por los pecados de él y por los pecados del pueblo, a quien él enseñaba, a quien él instruía en la palabra del Señor. En Moisés también vemos esta característica. En el libro del Éxodo, capítulo 32, versículo 11. Ahí encontramos también la intercesión de Moisés, profeta del Señor. Dice la palabra del Señor: entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Hermanos, vemos también de que Moisés no solamente instruía a este pueblo obstinado, a este pueblo rebelde en los caminos del Señor, sino que él también intercedía por este pueblo, oraba por este pueblo. Y así podríamos nosotros, hermanos, seguir citando a muchos hombres en las Escrituras quienes enseñaban la palabra de Dios y que también estaban a cargo del cuidado espiritual de ese pueblo. Y ese cuidado espiritual, hermanos, incluye primeramente la intercesión, oración. El ministro debe orar por su pueblo. Hermanos, existen muchas razones para que un ministro ore por quienes él enseña las Escrituras. Una primera razón es para que la palabra enseñada sea sembrada en sus corazones y produzca fruto en ellos. Esa es una razón principal. Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, debemos orar por eso también. La Escritura lo enseña así. Una segunda razón es porque la palabra de Dios nos enseña que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces la oración sería por fortaleza espiritual para que ellos puedan hacer frente a las tentaciones del diablo, del maligno. Interceder por ellos para eso. Una tercera razón sería para que ellos no sean arrastrados por cualquier viento de doctrina. Más aún cuando nosotros vivimos en un tiempo en que acceder a una enseñanza ponzoñosa, a una enseñanza venenosa, se encuentra a un clic de distancia. ¿Cuántas personas han sido desviadas de la fe verdadera y han sido conducidas al error? Hermanos, esa es una razón, ese es un motivo también para orar por las personas a quienes el ministro enseña, instruye en la palabra del Señor. Nosotros sabemos también que existen muchas otras razones más. Nosotros encontramos aquí en la carta de los Efesios algunas peticiones específicas del apóstol Pablo a Dios por estos efesios que vamos a verla la semana que viene con la ayuda de Dios. Pero hay muchas otras razones para orar por aquellos a quienes nosotros enseñamos la palabra de Dios. Hermanos, el amor hacia ellos, el amor hacia esas personas a quienes nosotros predicamos es la razón que abarca todas las demás razones que podemos imaginar en nuestras mentes. Son muchas las razones. Sin embargo, en nuestros días podemos decir que existe una carencia de este deber. Por muchas personas que enseñan desde los diferentes púlpitos en diferentes iglesias y en diferentes países. Pareciera que el ministerio del pastorado, el ministerio de la enseñanza, es visto solamente como una tarea de un hombre que dicta cátedra en alguna universidad. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? De que se esté reduciendo el ministerio de la predicación, así como nosotros podemos ver a hombres enseñando en una universidad, en un aula de clase, una materia, y listo. Ya enseñé, ya cumplí mi labor. Esa no es la labor pastoral. Esa no puede ser. No puede haber una similitud entre la enseñanza bíblica, la enseñanza de la palabra del Señor, con la enseñanza de una materia en una universidad, o hasta quizás una materia en un seminario teológico, donde la relación
que tiene con las personas, quien enseña, no es ninguna. No es ninguna. ¿Acaso usted tiene alguna relación, si es que ha estudiado en la universidad, con su profesor, o su profesor ha tenido alguna obligación con usted, aparte de la de estar parado en un pupitre delante de un aula de clases y enseñar las materias de ciencia, las materias de letras o cualquier otra materia? Ahí no existe ninguna relación. Simplemente el maestro, el instructor, el catedrático va, expone lo que tiene que exponer y ahí se acabó su trabajo. Él no se preocupa absolutamente si es que las personas a quienes él acababa de dictar la instrucción catedrática aprendieron o no, si lo aplican a sus profesiones o no, mucho menos cómo serán sus vidas particulares, sus problemas personales, sus preocupaciones, sus angustias, sus enfermedades. El ministerio pastoral no es eso. El ministerio de la palabra de Dios no es eso. Pablo no hacía eso. Cristo no hacía eso tampoco, como vamos a ver. Ningún hombre levantado por Dios para ser su vocero, su embajador, ha limitado su ministerio solamente a una enseñanza fría, a una explicación de la ortodoxia de una forma fría, sino que el ministerio va más allá, como estamos viendo nosotros. No se trata solamente de transmitir información a una cantidad determinada de creyentes o personas. Lamentablemente, hermanos, muchos púlpitos de las iglesias se han convertido en aulas frías, como lo son los seminarios, en lugar de ser lugares donde el pastor mantiene una relación cercana y calurosa con quienes imparte doctrina bíblica. Hermanos, las ovejas son de Cristo. Las ovejas son de Cristo. Eso es algo que hace poco mi esposa estaba recordándome cuando yo tenía alguna duda de ir a ver a una persona que estaba atravesando un familiar de ella, un problema, y yo pensaba en mi corazón, le decía a mi esposa, y si el pastor de ella se enoja porque voy a visitarle, y mi esposa me dijo, las ovejas son del Señor. Las ovejas son de Cristo, Él es el pastor de ellas. Pero la Biblia también nos dice que de alguna manera ellas son puestas bajo el cuidado de hombres llamados para el oficio de pastor, para cuidar del bien espiritual de ellas. Y ese es el punto, hermanos. Ese oficio es para cuidar del bien espiritual de ellas. Y eso incluye la oración. Eso tiene que incluir la intercesión. Fíjense, hermanos, cómo es que el Señor nos enseña de esta forma, a pesar que Él es el pastor. En Juan capítulo 21, vamos a leer desde el versículo 15 hasta el versículo 17. Juan 21, 15, 16 y 17, dice la palabra de Dios. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Hermanos, el Señor Jesús quería asegurarse aquí de que el amor de Pedro estaba para él. Y el Señor Jesús nos dice, por medio de estas palabras, de que una vez que Él está seguro que Pedro le amaba, le dice: apacienta mis corderos. Sé pastor de ellas. Cuida de ellas espiritualmente.
Y es que primero tiene que haber un amor por el Señor. Y esa instrucción que Pedro les iba a dar a ellos, como nosotros podemos ver en sus epístolas, no solamente iba a ser la presentación de doctrinas enseñadas por Cristo, sino que también Pedro doblaba rodillas por la iglesia para interceder por esas personas a quienes él instruía en el Evangelio, predicaba el Evangelio, y a los creyentes hermanos de la iglesia primitiva a quienes él también instruía en las doctrinas del Señor. En Primera de Pedro capítulo 5, versículos del 1 al 4, nosotros encontramos que es lo que Pedro ahora escribe. Pedro ya no es ese hombre que es un poco irresponsable, ya no es una persona que es inestable, ahora es un hombre firme. Ahora Cristo le ha formado a él y es un hombre firme en su fe, dispuesto a dar su vida por Cristo, ya no a negarle. Y él dice en Primera de Pedro 5, del 1 al 4, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hermano, tremenda instrucción que nosotros vemos que el apóstol Pedro tiene también para los otros ancianos. Apacentad la grey de Dios, cuidando de ella. Por eso es que el ministerio no es solamente enseñar, sino también es orar, es interceder. Ese es el cuidado. Si no, ¿cómo podemos decir nosotros que un ministro, alguien que enseña la palabra, cuida de las personas que también son enseñadas? Y algo que nosotros, hermanos, podemos ver es que el pastor hace las veces de Cristo en cuanto a las enseñanzas de las doctrinas. Cristo es el príncipe de los pastores y Cristo nos enseña a nosotros cómo debe ser el ministerio. Y yo les decía, el pastor hace las veces de Cristo en cuanto a las enseñanzas de doctrinas, es decir, hace las veces del oficio profético del Señor, porque Cristo era profeta en su ministerio terrenal. Él hablaba de parte de Dios. Recordemos el sermón del monte, recordemos el sermón del llano, recordemos cuántas instrucciones les daba él en privado a sus 12 discípulos, a sus apóstoles. Y aquí es donde nosotros debemos de preguntar, ¿no deberíamos los pastores terrenales también ofrecer intercesión sacerdotal por las ovejas, como Cristo mismo hace? Porque Cristo no solamente fue profeta, Él también fue sacerdote. Hermanos, ¿usted ha leído en Juan 17 la oración intercesora de Cristo por su pueblo? ¿No deberíamos también los que enseñamos las Escrituras orar por ellas, por esas ovejas, por sus debilidades, por sus enfermedades, su perfeccionamiento en el Señor, como lo hizo y lo hace Cristo? Hermanos, ciertamente que si Cristo es nuestro ejemplo, el pastor, el ministro, el maestro debería también interceder por las necesidades espirituales y materiales del pueblo a quien Él está enseñando. No existe un ministerio de pararse solamente en un púlpito 1 hora, una vez a la semana, y con eso ya la hice. ¿De dónde es que pueden provenir esas ideas, hermanos? El ministerio es una carga. Es una carga que Cristo la lleva por nosotros, pero es una carga también que todos los ministros debemos de tener. Un misionero que va a un lugar debe orar también por las personas a quien él está enseñando en ese lugar. Cuando nosotros vamos a hacer un estudio bíblico, tenemos que orar. La persona que va a hacer ese estudio bíblico tiene que orar por el bienestar espiritual, interceder por las necesidades espirituales de las personas a quienes él enseña.
De lo contrario, hermanos, nosotros estamos equivocándonos en cuanto a lo que es el ministerio de la palabra. No importa lo que nosotros veamos en nuestros días, donde existe un alejamiento del ejemplo de Cristo como el príncipe de los pastores. No importa eso, nosotros no tenemos que seguir esos ejemplos, tenemos que seguir el ejemplo del Señor. No se trata, hermanos, solamente de enseñar. Tristemente, la oración es un deber descuidado por muchos púlpitos. Si la oración personal, pidiendo por las bendiciones espirituales personales, ha sido descuidada, ¿cuánto más la oración intercesora por las ovejas bajo la custodia de los ministros del Evangelio? El problema, hermanos, es que en los seminarios modernos y en los púlpitos de esta nueva reforma, no se enseña que es un pecado. Es pecado dejar de orar por las ovejas que están a cargo de los pastores terrenales. Es pecado, ya lo hemos leído en la palabra de Dios en 1 de Samuel 12:23, cuando dice: así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Es pecado, no se enseña eso, pero es pecado. Cuando un pastor, cuando un maestro de la Escritura, cuando un misionero tiene el hábito de no orar por las ovejas a su cargo, fíjense, tiene el hábito de no orar por las ovejas, las almas que están a su cargo, cada vez que sube al púlpito para predicar, sube en pecado contra Dios. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? De que un pastor que no ora y sube al púlpito, sube en pecado. Un pastor que no intercede por las ovejas, como nosotros encontramos aquí en el ejemplo que hemos estado leyendo, sube en pecado en ese púlpito. Hermanos, ¿qué se puede esperar de esos ministerios? ¿Qué se puede esperar de esos ministros que han visto quizás el ministerio como una profesión? Tengo conocimiento en el seminario, busco más conocimiento por medio de la maestría en teología, busco más conocimiento en cuanto al doctorado de la teología, pero no hay oración, no la hay. Como hemos dicho antes, ministros de cabezas grandes, pero corazones pequeños, corazones que no interceden por las necesidades del pueblo a quienes ellos enseñan. En Jeremías capítulo 3, Jeremías capítulo 3, versículos 14 y 15, dice la palabra del Señor: convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré 1 de cada ciudad y 2 de cada familia, y os introduciré en Sión, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. ¡Qué tremendo! Pastores conforme al corazón de Cristo. O sea, Cristo siempre es el modelo de pastorado. Cristo es el modelo en su ministerio profético para un pastor, para un maestro, pero Cristo también es un modelo para el ministerio de intercesión que tiene que haber en el ministerio de un maestro de la palabra del Señor. Nosotros vemos que David era un hombre conforme ¿a qué? Era un hombre conforme al corazón de Dios, y él era además ¿qué? Un pastor. Él fue rey, pero antes de ser rey, ¿qué fue? Pastor de ovejas. Y era un pastor conforme al corazón de Dios también.
Y la palabra de Dios nos dice en 1 de Samuel 17:34. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, ¿qué hacía él? Hermanos, ¿cómo se puede comenzar la protección del rebaño contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes? ¿Cómo un pastor puede proteger a su oveja de estos enemigos que son espirituales? ¿Cómo? Solamente por medio de la oración, solamente por medio de la intercesión por las ovejas. El ministro debe estar metido en una lucha espiritual por el bien de las ovejas que están a su cargo. Algo que nosotros también notamos a lo largo de la palabra del Señor es que Dios provee de dones a aquellos que Él llama al ministerio. No solamente dones para la predicación de la palabra, sino que también pone en los corazones de ellos una disposición paternal hacia las ovejas que están a su cargo, la cual se demuestra por medio de una vida de intercesión por ellos. Pero en este tiempo se piensa diferente. Se piensa que uno ha sido llamado al ministerio solamente porque tiene una aptitud para poder hablar en público. Se piensa de que uno de los fundamentos para el llamado es solamente la facilidad de palabra desde un púlpito, la elocuencia de una persona, o la forma como es que entrega un mensaje. Pero hermanos, ¿fue eso el ministerio de Pablo? ¿Fue eso el ministerio de los profetas del Antiguo Testamento? No fue así, no lo fue. La oración del pastor por el rebaño no se trata solamente de una mención lánguida, de unos 10 segundos, que diga: Señor, guarda a las ovejas de la iglesia. Ya está, ya oré. ¿Usted puede creer que eso puede ser una oración por la iglesia? ¿Será esa la oración de un siervo que imita a Cristo en su oración sacerdotal por las ovejas? No. No puede ser solamente: Señor, guarda a tu iglesia, y ya oré por la iglesia. Hermanos, Pablo continúa trayéndonos a nosotros más luz sobre el tema de la oración pastoral cuando nos dice por medio de la Biblia. Abramos en Colosenses capítulo 2 y veamos versículos 1 al 3. Y aquí nosotros vamos a ver lo que yo les estoy mencionando ahora, hermanos. Dice Pablo, capítulo 2, versículos del 1 al 3, la palabra de Dios: porque quiero que sepáis ¿qué? Cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Qué lucha era esa, hermanos? ¿Con quién estaba luchando Pablo? Oración. Oración. Así como hemos leído en los Efesios, Pablo también a los colosenses hacía intercesión sacerdotal por ellos. Y aquí nos dice de que la oración pastoral es una lucha. La obra de perfeccionamiento de los santos es una obra espiritual y debe usarse herramientas espirituales como la oración, como la forma poderosa que Dios usa para que las doctrinas sean guardadas en el corazón y para que sean puestas en práctica por cada uno de los hermanos que las escuchan. Hermanos, la carencia de oración en los púlpitos trae como consecuencia el declive de la iglesia. El poder de la predicación de los ministros es el mismo que ellos consiguieron en su cuarto de oración. Mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. Nada de oración, nada de poder.
Hermanos, siendo que el poder es escaso, muchos predicadores se han ido a los métodos mundanos y al entretenimiento para poder mantener un grupo de personas asistiendo a esos lugares para que los escuchen predicar. Usted puede ver que eso es lo que sucede, hermanos. Por eso es que estas personas están yéndose a las cosas del mundo, al pragmatismo, están cediendo a varias cosas para que no se les vaya la gente de la iglesia. Aparte de que no se enseña todo el consejo de Dios, porque no hay poder en esas predicaciones, y no hay poder porque no hay oración. Otros pastores todavía se han ido a lo mundano, uniéndose con otros quienes de la misma manera carecen del poder que la oración concede. En los versículos 14 y 15 de Efesios 3, la palabra de Dios dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Hermanos, nosotros comenzamos hablando de este versículo 15 y dijimos que este era un versículo maravilloso, y quisiera que terminemos también profundizando un poco más en ello. Lo primero que podemos observar es que el nombre de Dios es invocado. Dice: de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y este nombre, hermanos, es invocado por todos aquellos a quienes Él ha hecho hijos adoptivos. ¿Por medio de quién? De Cristo. Por eso leemos en Juan 1:12, un pasaje que conocemos bastante: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser, ¿qué? Hechos hijos de Dios. Y en primera de Juan, el mismo apóstol, en el capítulo 3, versículo 1, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Los hijos invocan el nombre de sus padres. Eso es lo que nosotros vemos en el versículo que hemos leído. Dios es Padre para todos aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han puesto su confianza en Cristo, el Hijo que Él mandó a la tierra para salvar a sus ovejas, a sus hijos. Eso es lo que la Biblia dice, y de cierta forma es una afirmación exclusivista. ¿Por qué? Porque si nosotros preguntamos afuera de este lugar, las personas van a decir: todos somos hijos de Dios. Esa es una visión inclusivista. Incluye todas las personas, no importa qué religión estuviesen siguiendo ellas. Todos, sin distinción, son hijos de Dios. Pero ¿dice eso la Biblia? No. La Biblia no dice de esa manera. Y esta visión que la Biblia nos da de que solamente pueden ser hechos hijos de Dios aquellos que están en Cristo Jesús, su Hijo amado, parece ser muy estrecha. Es un pensamiento no muy amplio en un mundo posmoderno en que se habla de la amplitud de la mente y todas esas cosas. Dejar fuera a muchas personas de la paternidad de Dios es algo que suena muy... es como una oveja negra en un rebaño blanco. Algo que no es usual. Pero las personas más bien viven procurando conciliar una posibilidad de que todos sean hechos hijos de Dios. Aún hubo un predicador que hablaba de una puerta trasera posiblemente, en la que todos tenían acceso a Dios el Padre. Pero la Biblia no dice eso. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Solamente invocando su nombre, invocando a Cristo, uno puede acceder al Padre. Y esto, hermanos, con esta afirmación, nosotros no estamos diciendo que no hay esperanza para los seres humanos en llegar a ser hijos de Dios y disfrutar de Dios, de Cristo, por toda la eternidad, comenzando aquí en la tierra hasta la morada final en los cielos.
¿Por qué? Porque la Biblia hace invitaciones a los pecadores. ¿Cuántas veces hemos leído nosotros invitaciones de Cristo para que las personas procedan al arrepentimiento y pongan su fe en Él? Entonces no es un pensamiento angosto, simplemente es una realidad espiritual que la Biblia nos enseña. Ser hijos de Dios por medio de Cristo. La palabra de Dios nos enseña que debe haber una renuncia en ser hijo del mundo antes de ser recibido como hijo de Dios. Mire, en Hebreos yo quería que nosotros podamos ver esto. Hebreos capítulo 11, versículos 24 y 26 al 26. Hebreos 11, 24 al 26. ¿Por qué es que una persona tiene que renunciar a ser hijo del mundo antes de ser hijo de Dios? Dice la palabra del Señor: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hermanos, tenía él que renunciar a ser llamado hijo de la hija del Faraón para que pueda ser llamado hijo de Dios. No se puede ser hijo del mundo, hijo del Dios vivo al mismo tiempo. No hay posibilidad. Invocar el nombre de Dios como Padre, lo que nos enseña estos pasajes, trae también deberes. Unos deberes para los cuales todo hijo de Dios ha sido capacitado espiritualmente. Es decir, el cumplimiento de ciertos deberes en ciertas personas hace que la invocación de Dios como Padre que ellos hacen no termine poniendo a Dios como objeto de burla por quienes no lo conocen a Él ni son conocidos por Él. Primera de Pedro, también, capítulo 1, versículos 17 al 19. Primera de Pedro 1, 17 al 19 dice: y si invocáis por Padre, mire cómo acá nosotros vemos lo que Pablo nos está hablando. Pablo nos dice: de quien toma nombre o invoca el nombre de Dios toda familia. Y acá Pedro nos dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, ¿qué tiene que hacer esa persona? Conducirse o conducíos en temor algún tiempo, dice. Al inicio de tu vida cristiana puedes conducirte con temor, así dice. No. Aquí, hermanos, dice: conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Qué es nuestra peregrinación? Es nuestro paso mientras estamos aquí en la tierra. Y aquí dice que todo aquel que va a invocar el nombre del Señor, de Dios Padre, como Padre, debe conducirse, hermanos, con temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermanos, invocar el nombre de Dios como Padre trae deberes. Trae deberes. En Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 19. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 19, dice la Escritura: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos y, ¿qué dice? Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, el nombre de Dios. Cristo, si bien el Padre no es igual que Cristo, pero en esencia es el mismo Dios, junto con el Espíritu Santo. Y acá dice que cuando una persona invoca a Dios, debe de apartarse de iniquidad. Estos dos versículos que hemos leído en Primera de Pedro y en Segunda de Timoteo, de muchos
a lo largo de las Sagradas Escrituras expresan la tarea santificadora, hermanos, a la que el creyente que invoca el nombre de Dios como Padre ha sido llamado, y no solamente llamado, sino también capacitado. Antes nosotros no podíamos cumplir la ley de Dios, pero ahora que estamos en la gracia, ahora que hemos sido nosotros nacido de nuevo, que tenemos vida espiritual, podemos hacerlo. Podemos hacerlo. No como una tarea para ganar la justificación, porque ya hemos sido justificados, sino como una evidencia de que amamos a Dios. Y tenemos que decir esto, porque en nuestros días la obediencia a Cristo, la obediencia a su palabra es visto como una ofensa. Hablar de que un creyente debe obedecer a Dios es visto como fariseísmo, como legalismo, como secta. Hasta secta se le llama a una persona que dice: debemos como creyentes apartarnos de iniquidad. Legalista. Pues entonces tenemos que decir que Pablo era legalista, porque eso es lo que le dice a Timoteo: santifícate. Pero lamentablemente, hermanos, en nuestros días, en las iglesias que deberían de ser la columna y el sostén de la verdad, encontramos que la santificación es una doctrina de cuarto nivel. Porque si usted estudia ese infame triaje teológico, no aparece la santificación. Ni en primer nivel, ni en segundo nivel, ni en tercer nivel. ¿A dónde la habrán pateado? No sabemos. Pero debe estar en los últimos lugares, porque la santificación implica obediencia. Y aquí nosotros, hermanos, encontramos de que la palabra de Dios nos dice: si es que vamos a invocar el nombre de Dios como Padre, debemos conducirnos todo el tiempo de nuestra peregrinación con temor reverente a esa persona, a esa bendita Trinidad, a Dios. Tenemos que recordar, hermanos, también de que si invocamos el nombre de Dios como Padre, es que hemos sido hechos parte de la familia divina por precio. Por precio. Si bien la salvación es gratuita para nosotros, no hacemos nada para poder ganarla, alguien sí hizo algo. ¿Quién fue? Cristo. Por eso es que hemos sido hechos parte de la familia de Dios por medio de la sangre preciosa de Cristo, es lo que dice la Biblia. Por medio de la sangre de un cordero sin mancha y sin contaminación, para que andemos en todo el tiempo de nuestro peregrinaje sin mancha y sin contaminación. Eso es lo que dice Efesios 5. ¿Cómo es que Cristo santifica a su iglesia? Pero también la Escritura nos habla del poder de Dios, quien en su voluntad santifica al pueblo que invoca su nombre. Por una parte hemos visto 2 versículos que la palabra del Señor nos dice, una exhortación a que andemos nosotros con temor, santificándonos, todos quienes los que invocamos el nombre de Dios. Pero ahora en Ezequiel también, capítulo 36, versículo 23, nosotros vemos también el cuidado que Dios tiene por su nombre. No solamente que aquellos que invocan su nombre tengan un estilo de vida peculiar, sino que Él también se preocupa por la santificación de su nombre. Ezequiel 36, 23 dice: y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Tremendo, hermanos. Podemos entender las implicancias de invocar el nombre del Señor. ¿Cómo conduce esto a la santidad y cómo es que Dios se preocupa? Y si seguimos leyendo el capítulo 36, vamos a ver cómo Dios mismo hace que ese pueblo se santifique obedeciendo sus mandamientos, su precepto, su ley. Pero como les digo, hoy día no es así el pensamiento. Es diferente este cristianismo. Algunas personas han pensado que los bautistas somos mundanos. Sí. ¿Eres bautista? Una vez también yo conversando con una persona, ¿eres bautista? Sí, soy bautista. Ah, eres del mundo entonces. Eres del mundo, me dijeron.
Terrible, hermanos. Porque no soy del mundo, ni amo las cosas del mundo. Y no debemos ser ninguno de nosotros, de los que invoca el nombre del Señor, sea la denominación que sea. No deberíamos nosotros andar en iniquidad. Deberíamos conducirnos en temor, en temblor, haciendo que el nombre del Señor sea enaltecido, glorificándole. ¿Por medio de qué? De la obediencia a Él. Si vamos a llamar a Dios por Padre, estas palabras del apóstol Pablo a los Efesios deben hacer un llamado para que llevemos nosotros una vida santa, separada de lo que es vil, separada de lo que es pecaminoso, separada de lo que es mundano. Si no lo hacemos así, si nosotros no hacemos eso, si invocamos el nombre de Dios y no vivimos de esta forma, seremos contados entre aquellos que se hacen llamar cristianos, y lo único que sus vidas produce es que el nombre de Dios sea blasfemado, sea burlado, sea vituperado. Por eso Romanos 2:24 dice: porque como está escrito, el nombre de Dios, otra vez el nombre de Dios que representa su persona, es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Hermanos, qué tremendas palabras. Pero esta palabra que debe ser tan profunda, que debe de hacernos doler en nuestro corazón, si es que acaso somos la causa de que su nombre, su persona sea burlada, hermanos, no encuentra quizás recepción en los oídos de muchos y menos en sus corazones. Ahí vemos algunos que están con la lata de cerveza en la mano: soy cristiano. Están en los conciertos ahí que se presentan de los salseros: soy cristiano, de la sana doctrina. Los vemos ahí en esos desfiles que a veces dan hasta vergüenza: soy cristiano. Los vemos participando de tantas cosas que el mundo se agrada: soy cristiano. ¿Y qué cosa creen ustedes que piensan toda esa misma gente que va a esos desfiles, que va a esos lugares y escucha que el tal es cristiano? Bueno, si no se burlan directamente, en sus corazones se burlarán de Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Hermano, ¿es usted quizás la causa de que el nombre de Dios sea blasfemado? Quizás soy yo, quizás somos nosotros. Nos hemos examinado, hermanos, cómo es que es nuestro cristianismo, cómo andamos. Y fíjense, y esto todavía encuentra una comparación en la vida cotidiana. De la misma manera en que los hijos con sus vidas hacen que sus padres sean alabados o puestos en vergüenza, así también es para con el Padre de los siglos. ¿Cuántas veces hemos visto personas que son la vergüenza de su casa? ¿Cuántas veces hemos escuchado de padres que cada vez que les mencionan a un hijo contumaz, un hijo rebelde, se avergüenzan, hasta lloran? Y eso si es que hay un corazón condescendiente con ellos, porque habrán otros que se burlan. Mira, ve, ahí está el papá de fulano, ve, y el papá caminando con su bolsa de pan, y burlándose la gente de ese hombre puesto a vergüenza, así como su madre, por causa de la conducta de sus hijos. Así también, hermanos, es en lo espiritual. Por eso nosotros tenemos que preguntar: ¿cómo andamos nosotros, los que invocamos el nombre de Dios como Padre? ¿Le llevamos gloria o le llevamos vergüenza? Que el Señor nos santifique más por medio de meditar en Él, en su palabra, y por medio del entendimiento espiritual de lo que le costó a Cristo llevarnos como hijos para el Padre. Hermanos, por la gracia de Dios hemos visto hoy día qué significa el ministerio cristiano. Meditemos en eso, nosotros también. Que la Escritura también dice: el que aspira a obispado, que dice, buena obra desea. Pero hay que considerar también la carga del ministerio. Realmente, si es que hay amor por las almas, no solamente se expresa a través de una predicación, sino también por medio de la intercesión por ellos delante de Dios. Y también
Por la gracia del Señor hemos visto qué tan importante es la conducta de aquellos quienes invocan el nombre de Dios como Padre. Meditemos, hermanos, en todo esto, hermanas amadas también. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra, por lo que tú nos enseñas por medio de ella. Bendícela, Señor, guárdala para que sea guardada en nuestros corazones, atesoradas, que sea, Señor, más dulce que la miel y que la pongamos por práctica. Ayúdanos, Señor, siempre a andar en discernimiento, separando, Señor, lo santo de lo profano. Ayúdanos, Señor, a que podamos escoger siempre aquello que es conforme a tu voluntad. Te damos, Dios mío, las gracias en el nombre de Jesús.